queridos hermanos y mis queridas hermanas. Ofender o perdonar. ¿Qué cuesta más? ¿Herir o sanar? ¿Qué da mayor alegría? ¿Tener la razón o darle la razón a Dios? Querido discípulo de Cristo, ¿ha podido meditar en sus años de vida cristiana que es más fácil ofender que perdonar? Porque nos atrevemos a gritar en nuestras mentes y decir que el perdón es más sencillo. Esa debe ser la meta suya, debe ser mi meta como redimido de Cristo. Pero lo paradójico es que el perdón sale de nuestra boca, pero no ha hecho efecto en nuestro corazón. Y en cada uno de los recuerdos amargos que no olvidamos, antes los atesoramos con más ahínco en nuestro ser. El perdón, mi hermano y mi hermana, demanda oración, exige oración y pide mucha oración, mis hermanos. El perdón clama justicia, que haya retribución por el mal cometido. Pero querido hermano, querida hermana, medite por favor, porque si Dios le perdonó tanto, tanto a usted y a mí, ¿por qué nos enfurecemos? ¿Por qué nos llenamos de odio cuando alguien hiere su ego? Cuando alguien atenta contra su persona y lo ofende. Gracias. De inmediato, usted pasa de un manso creyente a un cristiano airado, buscando justicia, porque usted no puede creer que usted, siendo tan piadoso, tan ejemplar, le hayan cometido un pequeño agravio. ¿O qué me dice usted, querido hermano? Que ofende una y otra vez, que tiene un espíritu contencioso, indomable, que anda buscando cuanto pleito pueda, sabiendo de antemano que los hermanos lo deben perdonar. Lo deben aceptar como es y saberlo llevar. En cierto sentido, sí, los hermanos nos perdonan, nos aceptan como somos y nos saben llevar, siempre y cuando seamos bebés o niños en la fe. Pero mi querido hermano y mi querida hermana, si usted ya es maduro en la fe, el Señor Jesucristo nos exhorta esta tarde a que seamos consecuentes y crezcamos también en un corazón apacible y dócil, siendo embajadores del perdón de Cristo y no hermanos buscapleitos. Pues a los creyentes que son grandes en Cristo nos queda o les queda muy mal ese papel. ¿O usted qué piensa, mi hermano y mi hermana? Dios es nuestro juez soberano, el estándar de justicia. Él da el justo pago a cada infractor de su ley. Solo Él perdona la culpa, el castigo y la condenación del pecador penitente. Por ello el perdón que hemos recibido en Cristo debe ser, mi hermano y mi hermana, la base que usted y yo, que ofendemos a un hermano, seamos rápidamente conscientes de la falta cometida. Pues no vale la pena agrandar un problema cuando se trata de asuntos pequeños. Pero aquí viene la cuestión, mis hermanos. Si somos sinceros, muchas veces no resolvemos definitivamente nuestras diferencias porque nuestro orgullo es más grande
que nuestro amor a Cristo. Nuestro honor es más alto que el honor de Cristo. Nuestro estándar de piedad es mayor que el de nuestro Rey, abrogándonos el derecho de jueces de nuestros hermanos. En consecuencia, nuestro Rey perdonador nos manda, nos exhorta y nos insta a que también seamos perdonadores. Y todo lo que implica esa palabra, todo lo que implica, mi hermano y mi hermana, nos exhorta a que seamos perdonadores con un corazón decidido a perdonar en todo momento. De esta manera, mi hermano y mi hermana, estudiemos la sección de Mateo 18 bajo el título Nuestro Rey Perdonador. Vamos a considerar, mis hermanos, 3 puntos. Primero de ellos, nuestro Rey demanda amar, versículos 15 y versículo 19. Segundo punto, nuestro Rey advierte su presencia, versículos 16 al 18 y el verso 20. Y último punto, nuestro Rey manda a su iglesia a emularlo, versículo 21 y 22. Por favor, mire ahí Mateo 18, 15 y comencemos nuestro primer punto. Nuestro Rey demanda amar. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y por favor le pido que llevemos esta idea durante estos 30 minutos. Ganar al hermano. No ganar el pleito, ganar al hermano. Verso 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por tanto, toma Mateo lo que ha venido enseñando los capítulos previos. Jesús le habla y les está enseñando específicamente a su iglesia local, sus 12, sus discípulos. Y ellos están diciendo que quién quiere ser el mayor. Ahora Jesús les va a enseñar, les va a decir cómo debe ser el trato entre ellos. ¿Será, mis hermanos, que los únicos que tienen problemas en las iglesias son nuestros hijos? Claramente no, ¿cierto, mis hermanos? Los discípulos están peleando porque quién va a ser el más grande. Y viene el Señor Jesús y les empieza a enseñar. Aquí les va a decir cómo se deben arreglar los asuntos en la iglesia. La pelea entre hermanos, que es cierto que no hay, mis hermanos, tristemente abundan. Y por cosas así, armamos una tormenta. Verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Les pregunto, ¿qué es lo más fácil frente a un pecado que nos cometen? Piense, hermano, usted que lleva aquí en la iglesia 20, 25, 18, 15, un año. ¿Qué es lo más fácil frente a un pecado que nos cometen? ¿Qué hacemos? Señalamos al hermano porque nos ha ofendido. Y si somos de esos hermanos que armamos una tormenta en un vaso de agua, ya queremos disciplinar. Pero pastor, ¿usted por qué no lo disciplina delante de la iglesia? ¿No ve que me ofendió a mí, pastor? Y si estuviera en nuestro poder, ¿qué haríamos? De una vez lo excomulgamos, ¿verdad? Nuevamente. Verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Tú y él solos. El texto es muy claro. El que va a reconvenir al ofensor
es el hermano ofendido. El hermano que cometió la infracción debe ser amonestado por el hermano que recibió la ofensa. El hermano ofensor, mis hermanos, cuando ofendemos, ¿será que nos damos de cuenta? No nos damos de cuenta. El hermano ofensor difícilmente reconoce por sí solo que cometió una falta. Difícilmente caemos en cuenta, difícilmente. Aunque mis hermanos, no me quiero adelantar, pero su corazón y el mío deben estar sensibles a las faltas que cometemos con nuestros hermanos en Cristo. Debemos orar por eso, mis hermanos, por corazones sensibles a toda palabra, comentario, gesto, actitud que ofenda a nuestro hermano. Imagínese, querido miembro de la iglesia, que cada hermano ofensor nos diéramos de cuenta del error cometido. Esto nos llevaría a pedir perdón de inmediato. Esto nos ayudaría a tener un ambiente en la iglesia cada vez más genuino, sincero, amoroso y dependiente de nuestro Cristo. Nuevamente, versículo 15, parte final. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El objetivo, mi hermano y mi hermana, el objetivo final y principal con el hermano que nos comete pecado, al cual debemos exhortarlo, es ganarlo. Es ganarlo. Aquí está el desafío, mis queridos hermanos. Porque muchos de nosotros somos expertos, sacamos pecho en demandar nuestros derechos, en ver las faltas que nos cometen, en identificar todas y cada una y detalladas las ofensas que nos hacen. Somos muy hábiles en exhortar y hasta hacer sentir muy mal al hermano que nos ha ofendido. Pero de nuevo, mi hermano y mi hermana, ¿dónde queda el poder ganar al hermano? ¿Dónde queda la meta final de ponernos de acuerdo, de lograr una restauración sincera? Porque hermano, ese es el espíritu de la disciplina. Una restauración sincera. Por favor, mire el verso 19. Teniendo en cuenta que el fin es ganar al hermano. Mire por favor el verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, ustedes y yo debemos nuevamente orar, orar y orar por los hermanos que nos cometen faltas. Tenemos que orar una y otra vez, mis hermanos, para que el Espíritu de Cristo les redarguya cada vez que nos ofenden, o que nos redarguya cada vez que ofendemos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nuestro Dios nos está viendo. Nuestro Dios nos escucha y nos responde solo si estamos orando, solo si estamos alineados en la voluntad de Dios. Medite por favor en la parte del Padre Nuestro que dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermano, hermana, ¿qué tanto pedimos en nuestras oraciones privadas y familiares por eso? ¿O simplemente nos recordamos del daño que nos hicieron? De lo mal que estamos, que afectaron nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra persona. Versos de 16 al 18, segundo punto, nuestro rey advierte su presencia. Nuestro rey advierte su presencia. Verso 16.
Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Queridos hermanos, leyendo estos versos, ¿usted cree que nuestro Dios es un juez severo, implacable y castigador? Piense por favor por un momento. Leemos el verso 16, leemos el verso 17. ¿Usted cree que nuestro Dios es un juez severo, implacable y castigador? Quizás alguien pueda argumentarlo, pero si queremos analizar este tema, tenemos que realizarlo de una forma objetiva, una forma clara y sensata. Y nuestra conclusión va a ser, hermano y hermana, asombrosa. Por favor, nuevamente, verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Mi hermano y mi hermana, qué bueno es Dios en la paciencia que nos está enseñando. Es difícil aprender la paciencia. Es muy difícil, mis hermanos. Pero es más difícil si usted y yo nos resistimos a ello. En ese fruto del Espíritu que solo podemos alcanzar en el ejercicio de la piedad. Usted y yo, hermano, logramos verlo. Verso 16. En esa segunda instancia, ahora vemos a nuestro Rey que nos manda llamar a dos testigos, para que nuestro hermano ofensor pueda escucharnos, pueda reflexionar acerca del daño cometido, culminando esto en un arrepentimiento sincero, porque eso es lo que buscamos. Que medite, caiga en cuenta y se arrepienta. Los testigos son imprescindibles y por lo tanto deben ser hermanos maduros, objetivos y llenos del Señor. Seguramente los testigos pueden con sus oraciones previas haber rogado a Dios para que el Espíritu de Cristo redarguya el pecado cometido del ofensor. Queridos miembros de la iglesia, debemos estar orando constantemente para que la disciplina no llegue a los oídos de la asamblea, para que no llegue, mis hermanos, porque esto muestra que el corazón del hermano ofensor no ha entendido la gravedad de su pecado. Esté atento acá, por favor, mis hermanos. Debemos en oración sincera ante Dios buscar que la disciplina no llegue a oídos de toda la asamblea, porque esto es lo que quiere nuestra carne. Nuestra carne quiere eso, que ese hermano que nos ofendió sea escarnecido. Satanás y el mundo quieren eso, arrastrar a los discípulos de Cristo hacia la dureza de corazón, hacia la insensibilidad de lo santo, lo bueno, de todo lo que agrada a Dios y su gloria. Por favor, revise el versículo 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Jesús, el fundador, Señor y Rey de la iglesia, continúa con la instrucción para su pueblo. Para cada iglesia que se va a levantar después de que Él muera, tenemos todas las iglesias del Nuevo Testamento. Todo ministro y cada miembro de la iglesia de Cristo tenemos la responsabilidad delante de Dios de agotar cada paso con el hermano que está en medio de un pecado menor o un pecado mayor en el sentido de ser escandaloso. No es lo mismo, mis hermanos y mis hermanas, dejar de venir a la iglesia por 8 domingos
o caer en chismes, en calumnias, que caer en el pecado de la fornicación. Claramente no es lo mismo. Pero en cada uno de esos pecados debe ser amonestado el infractor a tal punto que el hermano se arrepienta de corazón y restablezca la comunión con Dios y con la familia de la fe. Verso 17. Si no lo hieres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Querido miembro de Gracia Soberana, mirémonos. Somos más de 140 miembros. Observe, por favor, y conozca a cada miembro de la familia de Cristo. Nuestro hermano es responsabilidad. Somos una familia grande. Es responsabilidad, mis hermanos, de que no caigamos en pecado. Y si caemos, mis hermanos, en pecado, independientemente cuál sea, debemos mostrar amor. ¿Y cuál es el amor? La exhortación. Amar es amonestarnos con misericordia. Amar es exhortar con gracia. Amar es regañar de tal manera que lo gane, que me escuche. Porque cada uno de los miembros de nuestra iglesia hace parte de la familia de Cristo. Y tenemos el deber de reconvenir al hermano que ha pecado. No ser indiferentes, que es lo más fácil, la indiferencia. En consecuencia, querido hermano y querida hermana, cuando algún hermano se ha endurecido, no debemos dejar de hacer lo que Dios nos manda. Nuevamente, orar, orar y orar para que esa alma obstinada escuche el clamor de la iglesia y no sea echado fuera de la iglesia. No sea considerado como pagano, como ateo, como pecador. Verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mis hermanos, la autoridad que tenemos todos juntos como membresía es importantísima. La autoridad de la iglesia está delante de Dios, mis hermanos, tanto en los cielos como en la tierra. Por tal motivo, querido miembro de la iglesia, es muy significativo, es muy valioso, es muy preponderante ser conscientes de la autoridad que tenemos como iglesia cuando a un hermano lo excomulgamos. La iglesia es la puerta terrenal del reino celestial, mis hermanos. La iglesia como cuerpo de creyentes es la parte visible del reino de Dios. En consecuencia, lo que decidimos como iglesia frente a un hermano que está en pecado, Dios lo toma muy en serio. A tal punto que ¿quién es el que nos está diciendo esto? Nuestro Rey Jesucristo. Es el que nos está diciendo. Es el que nos está indicando. Es el que nos está dando el instructivo. Mire por favor verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, querido hermano y querida hermana, ¿logra entender el contexto donde está esta oración? Es la disciplina. Es la disciplina de la iglesia, algo muy solemne, mis hermanos. Nada más y nada menos que en medio de la disciplina amorosa hacia un redimido. Nuevamente, verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por tal razón, mis hermanos, cada hermano que ha sido ofendido por un hermano, y este hermano va a reconvenir al hermano ofensor,
luego llamados testigos y finalmente expone el caso en medio de la iglesia. Debemos realizar cada paso, cada proceso en dependencia de la abundante oración, porque ustedes y yo debemos ser muy, pero muy conscientes de la presencia espiritual de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. De esta manera avancemos al último punto, mis hermanos. Nuestro Rey manda a emularlo. Hemos considerado que nuestro Rey demanda amar. Seguimos que nuestro Rey advierte su presencia. Ahora finalizamos. Nuestro Rey manda a emularlo. Versículo 21 y 22. Verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mis queridos hermanos, esa es la práctica de lo que el Señor Jesús había indicado. Esa es la práctica. Considerar ahora que nuestro Señor Jesús muestra la parte esencial de aquel hermano ofendido. El hermano se ofendió. Muy bien. No se ponga mi hermano a reconvenirlo. No lo exhorte. Simplemente perdónelo. ¿O es que su orgullo no lo deja, mi hermano? ¿Usted quiere que le diga: hermano, me perdona? ¿Por qué no lo perdonamos y ya? Perdonémoslo una y otra vez. Si ve que el hermano, mi hermano y mi hermana, abusa de la gracia, llámelo con amor. Llámelo con amor y verdad para exhortarlo. No quiero decir, mis queridos hermanos, que no tenemos que exhortarnos, ¿no? No estoy diciendo que no se debe aplicar Mateo 18 a un pecado escandaloso, claramente. Estoy indicando que el primer paso que tenemos que realizar cuando un hermano lo ofende es muy sencillo, mi hermano. Perdonémoslo. Es orar por él para que este hermano se dé cuenta del pecado cometido. Es amarlo aplicando el perdón varias veces. Muchas veces indica nuestro Señor Jesús. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Querido siervo de Cristo, ¿cuál debe ser su actitud frente a un hermano que lo ofende? No me responda ya, por favor. ¿Lo va a llamar para reconvenirlo, exhortarlo en el amor y la verdad de Cristo? ¿O lo va a perdonar? Hermano, hermana, su respuesta indica cuánto ama a Cristo y cuánto ha podido usted experimentar el perdón de Cristo en su vida. Por favor, miremos nuevamente el versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Querido hijo, querido asistente, amigo que está en medio de nosotros en esta tarde, quiero recordarle, nuestro amado Jesús perdona a todo pecador. Nuestro santo Dios redime al más injusto. Salva y justifica al más orgulloso, rescata y cambia al más implacable. Por lo tanto, venga Jesús, quien se goza en perdonar, olvidar, jamás recordarnos todos los pecados que cometemos todos los días. Él salva, redime, rescata. Reciba, querido hijo, reciba, querida hija, la gracia del perdón por fe.
Termino, mis hermanos, con dos reflexiones finales. Primera, quedó una pregunta por ahí volando. ¿Nuestro Dios es un Dios severo, implacable y castigador? Piense por favor cuántas faltas usted, querido miembro, cuántas faltas hemos cometido esta semana. Hemos fracasado en la lectura diaria personal. Solo pudimos realizar un altar familiar. Fue poco los momentos de oración que tuve con Dios. Como esposo ofendí a mi esposa y no le he pedido perdón. Como padres he sido severo, implacable y castigador. Como empleado le robé tiempo a mi jefe, siendo ocioso en medio de mi jornada laboral. En cuanto al dinero, aparté el diezmo, pero dije no me alcanza para la ofrenda. Solo reseño algo general de las prácticas que pudimos omitir esta semana. ¿Cuántos caímos en algunas de ellas? O peor aún, usted es muy sincero delante de Dios y confiesa que lleva muchas semanas con muchos comportamientos similares o mayores. Querido creyente, ¿Dios lo ha castigado severamente por esos descuidos? Esas actitudes pecaminosas nos van llevando a una tendencia pecaminosa a tal punto que ha pecado con Dios porque ya no lee ni ora y viene poco a la iglesia. De nuevo, Dios lo ha castigado severamente, mi hermano. Dios es un Dios castigador y implacable. Hermano, hermana, Dios es un Dios justo y no es más de lo que es un Dios de gracia, un Dios de paciencia, un Dios de bondad, un Dios de misericordia. De nuevo, queridos miembros de la iglesia, Dios es todos los atributos, pero su paciencia, gracia y misericordia brilla más que su justicia. Pero por Cristo, mis hermanos, porque Cristo nos representa delante del Padre. En consecuencia, mi querido hermano y mi querida hermana, emulemos más a Cristo con un corazón perdonador. Por favor, avancemos a Gálatas 6.1. Mire por favor en su Biblia para terminar. Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado o probado. Querido miembro del reino de Cristo, la próxima vez que vaya a exhortar a un hermano que lo ofendió, le pido por favor que ore por él. Luego le pido que pase por alto la falta. Después le pido que lo perdone. Así como Cristo nos perdona cada día todas las faltas que cometemos. Luego le pido que con gracia, amor, paciencia, bondad, mansedumbre, lo exhorte, buscando que lo escuche. Partiendo, querido hermano y querida hermana, que el hábito del perdón debe ser eso, un hábito que debe ir creciendo a medida que vamos creciendo en nuestra vida cristiana. Por favor, les pido que oremos. Santo Señor, Santo Rey, te agradecemos por tu palabra instructiva, didáctica, práctica, sencilla.
Señor Santo, gracias porque nos has dejado un manual de cómo aplicar, de cómo hacer ver al hermano que ha cometido un pecado, que se ha equivocado. Pero Santo Señor, ayúdanos, mi Padre Santo, a hacerlo con un espíritu misericordioso. Ayúdanos, Padre Celestial, como miembros de la Iglesia, a buscar cada vez más un ambiente amoroso, misericordioso, paciente. Porque Santo Padre, tú eres el ejemplo más grande de ello, pues con tantos años en tu reino cometemos pecados de niños, Padre Santo, y somos muchas veces implacables con nuestros hermanos que nos ofenden, mi Padre Santo. Amado Señor, danos de tu espíritu para perseverar en ese hábito del perdón sincero, mi amado oh Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.